El alivio que proporciona la negación es, en el mejor de los casos, temporal, y el precio que se paga por ello es alto. La negación es la etapa de nuestra olla de presión emocional. Cuanto más tiempo la dejamos puesta, más presión juntamos. Tarde o temprano, la presión hará saltar la tapa. Estamos frente a una crisis emocional. Cuando eso sucede, tenemos que enfrentar las verdades que tan desesperadamente hemos estado tratando de evitar, con el inconveniente de que ahora tenemos que hacerles frente durante un periodo de gran estrés. Si podemos enfrentarnos directamente con nuestra negación, podemos evitar la crisis abriendo la válvula reguladora de la presión y dejando salir fácilmente un poco de vapor. Bueno, pues continuamos con la lectura. Lo lamentable es que probablemente uno no tiene que lidiar solo con su propia negación. Nuestros padres tienen sus propios sistemas de negación. Cuando uno se esfuerza por reconstruir la verdad de su pasado, y especialmente si esa verdad da una mala imagen de ellos, es probable que los padres insistan en que las cosas no fueron tan malas, o no sucedieron así, o incluso en que no sucedieron. Lisa y llanamente. Afirmaciones así pueden frustrar en el hijo los intentos de reconstruir su historia personal y llevarlo a cuestionarse sus propias impresiones y recuerdos. Le cortan por la base la confianza en su incapacidad de percibir la realidad y en la misma medida le dificultan la tarea de reconstruir su autoestima. La negación de Sandy era tan fuerte que solo le impedía ver su propia realidad, sino que ni siquiera la dejaba reconocer que se pudiera ver otra realidad. Yo entendía su dolor, pero debía de hacerle considerar al menos la posibilidad de que tuviera una falsa imagen de sus padres. Traté de planteárselo de la forma menos amenazadora posible. Respeto el hecho de que tú amas a tus padres y crees que son buenas personas. Estoy segura de que cuando eras pequeña hicieron por ti algunas cosas muy buenas, pero tiene que haber una parte de ti que sabe, o al menos siente, que unos padres amantes no ataquen de forma tan despiadada la dignidad y la autovaloración de su hija. Lo que quiero no es que te apartes de tus padres ni de tu religión. No tienes que renegar de ellos ni renunciar a la iglesia, pero la posibilidad de salir de tu depresión ¿acaso depende en gran parte de que renuncies a la fantasía de que tus padres son perfectos? Fueron crueles contigo y te causaron daño. No importa lo que hubieras hecho, ya estaba hecho, y por más que te regañaran, con eso no iban a cambiar las cosas. ¿No puedes sentir con qué profundidad hirieron la sensibilidad de la niña que hay dentro de ti? ¿Y qué innecesario era actuar de aquel modo? El sí de Sandy fue apenas audible. Le pregunté si le daba miedo pensar en aquello y se le limitó a asentir con la cabeza, incapaz de hablar de la profundidad de su miedo, pero tuvo la valentía necesaria para persistir. La esperanza desesperada. Después de 2 meses de terapia, Sandy había hecho algún progreso, pero seguía aferrada al mito de que sus padres eran perfectos. Y mientras no consiguiera acabar con él, seguiría culpándose a sí misma de toda la infelicidad de su vida. Le pedí que invitara a sus padres a una sesión de terapia, con la esperanza de que si yo conseguía convencerles del profundo daño de su comportamiento había ocasionado a Sandy, pudieran admitir parte de su responsabilidad y facilitar así a su hija la reparación de la imagen negativa que tenía de sí misma. Apenas si habíamos tenido tiempo de presentarnos cuando el padre se descolgó con el siguiente discurso. No se imagina lo mala que era de adolescente, doctora. Se volvía loca por los muchachos y continuamente estaba provocándolos. Todos los problemas que tiene ahora le vienen de aquel condenado aborto. Cuando vi cómo a Sandy se le llenaban los ojos de lágrimas, me apresuré a defenderla. No es esa la razón de que Sandy tenga problemas, ni yo los he llamado para que me presenten la lista de sus crímenes. Si han venido solo a eso, no llegaremos a ninguna parte. Todo fue inútil. Durante la sesión, a pesar de mis advertencias, los padres se turnaron para atacar a su hija. Fue una hora muy larga, y cuando se fueron, Sandy se apresuró a disculparlos. Ya sé que en realidad hoy no se mostraron en mi favor, pero espero que le hayan gustado. Realmente son buenas personas, pero se pusieron nerviosos por estar aquí. Quizá no debería haberles pedido que vinieran.
Probablemente se les molestó. No están acostumbrados a este tipo de cosas, pero me quieren de verdad. Si les da un poco de tiempo, ya lo verá. Esta sesión con los padres de Sandy y algunas otras que siguieron dejaron bien clara su cerrazón mental ante cualquier cosa que cuestionara la visión que ellos tenían de los problemas de su hija. Ninguno de los dos se mostró dispuesto en absoluto a reconocer su responsabilidad en aquellos problemas, y Sandy seguía idolatrándolos. Sí, ellos únicamente trataban de ayudarme. Para muchos hijos adultos de esta clase de padres, la negación es un simple proceso inconsciente que les sirve para apartar de la conciencia ciertos hechos y sentimientos y hacer como si nunca hubieran existido. Pero otros, como Sandy, se valen de un mecanismo más sutil, la racionalización. Cuando racionalizamos, recurrimos a buenas razones para restar importancia a algo doloroso e incómodo. He aquí algunos ejemplos típicos de racionalización. Sí, mi padre me gritaba. Era solamente porque mi madre era la gruñona y lo tenía harto. Mi madre bebía porque se sentía sola. O sea, yo debería de haberme quedado más tiempo en casa con ella. Pues mi padre me pegaba, pero no con la intención de causarme daño, sino que era más que nada para que aprendiera la lección. Mi madre jamás me prestó ninguna atención, de tan desdichada que era. Es que yo no puedo culpar a mi papá, porque abusó de mí. Mi madre no se acostaba con él, y ya se sabe que los hombres pues necesitan eso. Todas estas racionalizaciones tienen en común su propósito de presentar como aceptable lo inaceptable. Considerado superficialmente, puede parecer que el mecanismo funciona, pero en nosotros hay una parte que siempre sabe la verdad. Lo hacía solamente porque Louise, una mujer menuda y de pelo castaño, de algo más de 40 años, estaba en la mitad del proceso de divorcio entablado por su tercer marido. Acudió a la terapia por insistencia de su hija mayor, quien amenazaba con cortar la relación con su madre si Louise no hacía algo por controlar su violenta hostilidad. Cuando la conocí, la rigidez de la postura de Louise y la boca tensamente cerrada me revelaron por sí solas toda la historia. Era un volcán de cólera contenida. Le pregunté por su divorcio y me contó que los hombres de su vida siempre terminaban por abandonarla. Su marido actual no era más que el último ejemplo. Soy una de esas mujeres que siempre se equivocan en la elección. Al comienzo mis relaciones son estupendas, pero ahora ya no sé que no pueden durar. La escuché atentamente mientras Luis se explayaba sobre el tema de que todos los hombres son unos hijos de tal. Después empezó a comparar con su padre a los diversos hombres que había habido en su vida. Dios, ¿por qué no podré encontrar a alguien como mi padre? Parecía una estrella de cine, todo el mundo lo adoraba. Quiero decir, tenía carisma que atraía a la gente, mi madre estuvo mucho tiempo enferma y entonces yo salía con mi padre, los dos solos. Esa fue la mejor época de mi vida. Después de hacer a papá, rompieron el molde. Cuando le pregunté si el padre aún vivía, Luis se puso muy tensa y me respondió: no lo sé. Un día desapareció sin más ni más. Yo creo que yo tenía unos 10 años. Mi madre era insoportable. Y un día él se fue, sin dejar una nota ni telefonar nada. Dios, cómo lo echo de menos. Durante casi un año después de que se fuera, estaba tan seguro de oírlo regresar en su automóvil, noche tras noche. En realidad no puedo culparlo por lo que hizo, un hombre tan lleno de vida. ¿Cómo iba a querer estar atado a una mujer enferma y a una chiquilla? Luis había consagrado su vida a esperar el regreso de aquel padre a quien tanto había idealizado, incapaz de admitir lo rígido e irresponsable que había sido. Se valía de una racionalización desmesurada para mantenerlo como un dios ante sus ojos. A pesar del dolor inenarrable que él había causado con su comportamiento, su racionalización le permitía además negar la rabia que sentía contra él por haberla abandonado. Lamentablemente, esa rabia encontraba una vía de escape en sus relaciones con otros hombres. Cada vez que empezaba a verse con alguien, las cosas andaban bien. Durante un tiempo, el que Luis tardaba en llegar a conocerlo.
Pero a medida que crecía la intimidad, el miedo de ser abandonada se adueñaba de ella. El miedo se convertía invariablemente en hostilidad. Luis no podía ver la pauta subyacente en el hecho de que todos los hombres la dejaran por las mismas razones. Cuanto mayor era la intimidad, más hostil se volvía ella, que a su vez insistía en que su hostilidad se justificaba por el hecho de que ellos siempre la dejaban. Expresar el enojo allí donde corresponde. Cuando yo estudiaba, uno de mis libros de psicología tenía una serie de dibujos que ejemplificaban cómo desplazamos los sentimientos, y especialmente el enojo. El primer cuadro mostraba a un hombre a quien su jefe le estaba gritando. Sin duda, vociferarle a su vez no es seguro para un empleado, de modo que en el segundo cuadro se veía al hombre desplazando su enojo sobre su mujer cuando llegaba a casa. Y en el tercero, la mujer les gritaba a los niños. Luego los niños propinaban puntapiés al perro y el perro mordía al gato. Lo que me impresionó de esta serie de imágenes fue que, pese a su aparente simplicidad, da un cuadro sorprendentemente exacto de la forma en que transferimos los sentimientos, conflictos, desde la persona adecuada a un blanco más fácil. La opinión que tiene Luis de los hombres es un ejemplo perfecto. Son todos unos perfectos cretinos, todos. No se puede confiar en ellos porque siempre se vuelven contra ti. Estoy harta de que los hombres me usen. El padre de Luis la abandonó. Si ella hubiera reconocido como un hecho, habría tenido que renunciar a sus fantasías más caras y a la imagen idealizada que conservaba de él, lo que suponía renunciar a él. En cambio, Luis desplazó sobre otros hombres el enojo y la desconfianza que le inspiraba a su padre. Sandy, de quien hablamos antes en este mismo capítulo, desplazó sobre su marido el enojo y la desilusión que sentía a sus padres por la forma en que ellos habían encarado el embarazo y el aborto de su hija. No podía permitirse el lujo de enojarse con sus padres, porque hacerlo habría puesto en peligro la deificación en que los mantenía. No se habla mal de los muertos. La muerte no pone fin a la deificación de estos padres destructivos. Es más, puede acentuarla. Por más difícil que sea reconocer el daño causado por un padre o por una madre que aún vive, lo es infinitamente más acusarlo una vez que ha muerto. Un poderoso tabú se opone a que se critique a los muertos, como si estuviéramos pateando un caído. Como resultado, la muerte confiere una especie de santidad, incluso al más cruel de los torturadores. La deificación de los padres muertos es casi automática. Y aquí quiero nada más agregar de mi cosecha. Sí, he visto que cuando se muere la gente, ay, es que era tan bueno. Pues sí, era medio borracho, pero me daba mis 200 pesos. Es que me pegaba, pero pues era cada mes. O sea, se olvidan al final, como dicen, ¿no? Todos cuando se mueren son buenos. Bueno, continúo la lectura. Lamentablemente, mientras un padre o una madre de estos está protegido por la santidad de la tumba, quienes le sobreviven siguen cargando con los resabios emocionales. No se habla mal de los muertos. Puede ser un venerable lugar común, pero con frecuencia bloquea toda posibilidad de hallar una solución realista a los conflictos con los padres muertos. Tú siempre serás mi fracasadita. Valerie, alta y de rasgos delicados, se aproxima a los 40 años y es una enamorada de la música. Me la envió un amigo común que estaba preocupado porque la falta de confianza en sí misma no le permitía sacar partido de las oportunidades que se le presentaban en su carrera de cantante. Apenas habrían pasado 15 minutos de nuestra primera sesión cuando mi nueva clienta admitió que su carrera no iba a ninguna parte. Desde hace más de un año no he tenido ningún trabajo como cantante, ni siquiera en un piano bar. He estado trabajando temporalmente en un despacho para pagar el alquiler. No sé, tal vez sea un sueño imposible. La otra noche estaba cenando con mis padres y cuando hablamos de mis problemas, él me dijo: «No te preocupes, que tú siempre serás mi fracasadita». Estoy segura de que él no se dio cuenta de lo que me dolió, pero realmente sus palabras me hicieron pedazos.